¿Me escucha bien, no? Sí. Bueno, ya Fabi hizo la introducción, así que no hace falta mucho más. Trabajo en Nubimetrics. Nosotros lo que hacemos es, usando Big Data, le damos métricas a los vendedores de Mercado Libre, ¿sí? Para que puedan tomar mejores decisiones y puedan vender más. Pero antes que nada, veamos, ¿qué es Big Data? O sea, porque últimamente se habla muchísimo de Big Data y es como el sexo adolescente, ¿no? O sea, todo el mundo habla de eso, todo el mundo cree que el resto lo hace, entonces, como el resto lo hace, yo también lo hago, por las dudas. Estamos así. Así que vamos ahora un poquito más en serio, ¿sí? ¿Cuándo hablamos de Big Data? No hablamos de una base de 5 gigas de datos. Hablamos de mucho volumen de datos. Terabytes, petabytes, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, el chat de Facebook. El chat de Facebook recibe muchísimos mensajes todo el tiempo y nosotros tenemos todo el historial de todas las conversaciones que tuvimos con todos. Imagínense usar eso en una base de datos relacional, que fue parte de lo que hicieron en un principio. El tema es que eso tenía un índice para poder después buscar las cosas y ese índice estaba todo el tiempo reconstruyéndose y el motor de base de datos no aguantaba. Por eso se generó HBase, que es una tecnología de base de datos que corre en un clúster, para poder tener muchísimas columnas y muchísimas filas, millones, sin ningún problema. Otro problema es la variedad de los datos. Hoy en día tenemos datos que van llegando desde fuentes distintas en formatos distintos. Tenemos datos que vienen en XML, datos que vienen en JSON, datos de bases de datos relacionales. ¿Sí? Tenemos muchísimos datos distintos y todos en formatos distintos que tenemos que acomodar para poder hacer algo con eso. Y el último problema es el tema de la velocidad. Si estuvieron en todas las charlas anteriores, un caso de ejemplo de velocidad es el tema de IoT. En IoT tenemos un montón de dispositivos que todo el tiempo nos están bombardeando con información que nosotros tenemos que procesar lo más rápido que podamos, porque si no, esa información ya no nos sirve. Entonces, cuando tenemos la combinación de estos tres factores, estamos hablando de un problema de Big Data. El ejemplo clásico, el típico Hello World para Big Data es contar letras o contar palabras. ¿Cómo haríamos nosotros si estamos solos, tenemos un libro, queremos contar todas las palabras que hay en el libro y empezaremos a anotar en una hojita, palabra por palabra, y a marcar con palitos cuántas veces aparece? Si queremos ser más eficientes, lo que podemos hacer es hacerlo entre todos. ¿Y cómo lo haríamos? Y bueno, nos distribuimos una hoja del libro cada uno y cada uno contará, ¿sí? Esa es la parte del map. Cada uno cuenta la palabra y va marcando, apareció hola, 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 hola. Y después mezclamos todo, nos traemos todas las hojas que todos usaron y hacemos el reduce. Todas las veces que apareció la palabra hola en cada uno de los pedacitos y tenemos el total de palabras y cada palabra cuántas veces apareció. ¿Sí? Si lo vemos en la práctica, tenemos la frase en la cual esta palabra de se repite 2 veces, todo el resto está una sola vez. Entonces primero lo que hacemos es mapear cada una de las palabras, luego hacemos el shuffle que nos va a juntar las 2 ocurrencias de la palabra de, y el reduce que va a sumar esta lista para obtener el resultado final. ¿Sí? Ahora imaginen esto llevado a millones de datos sobre terabytes, petabytes de datos, con un montón de computadoras haciendo este trabajo. Sí, para los que les guste verlo un poco más en código y no tan funcional, ahí tenemos un ejemplito en código que hace exactamente lo mismo. Y Big Data tiene un ecosistema. Normalmente se lo conoce como el ecosistema Hadoop. ¿Sí? Hadoop en realidad es solamente esta parte del medio, pero todas las otras herramientas están construidas alrededor, entonces se lo conoce a todo junto como Hadoop. ¿Sí? Tenemos un montón de herramientas distintas. De este lado tenemos las más modernas como Spark, que es una tecnología que usamos en Nubimetrics. Acá lo tenemos a Ale que labura con eso todos los días. Apache Storm, aquí arriba, que nos sirve para manejar, ingerir datos y procesarlos en tiempo real, ¿sí? Para esquemas de IoT, viene bárbaro.
Ambari para poder administrarlo, una web para poder administrar nuestros clusters. De este lado tenemos HBase, que era lo que nombraba hace un ratito que usó Facebook, creó Facebook. Cassandra y Solr, un motor de búsqueda Solr, Cassandra una base de datos distribuida. Scoop para poder agarrar datos que están en SQL y llevarlos a Hadoop, o al revés, datos de Hadoop, llevarlos a SQL. Hive, que tiene una sintaxis de SQL para trabajar sobre los clústeres de Hadoop, otra de las tecnologías que usamos en Nubimetrics. La ventaja de Hive es más fácil, es muy parecido a SQL. Si venimos del mundo de bases relacionales, es casi directo para usarlo. La desventaja no es interactivo. Ejecutamos eso y eso compila, genera todo el MapReduce y lo ejecuta en el clúster, con lo cual el resultado va a tardar un tiempo en volver. En cambio, en Spark lo podemos hacer mucho más interactivo. Ahora vamos a Azure. ¿Qué opciones tenemos en Azure para hacer cosas con Big Data? La opción de más bajo nivel es hacer infraestructura como servicio. Agarrar nuestras propias VMs, crear VMs, instalar Hadoop en ellas y correrlo. Para facilitarnos un poco la vida, ya hay 3 distribuciones que vienen prearmadas, las de Hortonworks, Cloudera y Mapper, que ya tienen todo configurado con las versiones correctas de cada una de estas herramientas, que funcionan cada una compatible con la otra, entonces no tenemos problemas. ¿Qué desventaja tiene esto? Que nosotros tenemos que administrar toda la infraestructura. Si queremos actualizarlo, tenemos que hacer nosotros y lidiar con todos los problemas de manejar infraestructura como servicio. Si queremos abstraernos de tener que manejar toda esa infraestructura, vamos a plataforma con servicio. Ahí tenemos 2 cosas para poder hacer cómputo. HT-Insight, que es clúster como servicio, se basa en las distribuciones de Hortonworks. Ahí podemos correr el clúster y nosotros nos encargamos de hacer todas las ejecuciones que queremos sobre el clúster y de la infraestructura se encarga Microsoft. Y yendo un nivel más arriba, tenemos el servicio de Azure Data Lake Analytics, que es un servicio de Analytics como servicio, donde ahí no nos encargamos absolutamente de nada de la infraestructura, donde escala al instante prácticamente a la cantidad de máquinas que nosotros necesitamos. Hay un pool de máquinas que nosotros podemos usar y nos cobran por la cantidad de máquinas que usamos y es todo muchísimo más rápido y no tenemos que estar esperando que escale y todo eso, como nos pasa con HD Insight. Tanto HD Insight como el servicio de Analytics forman parte de Azure Data Lake junto con Azure Data Lake Store. Como les comentaba, el servicio de HD Insight es Hadoop, 100% open source, corriendo en un clúster dentro de la plataforma de Microsoft. Originalmente eran clusters Windows, pero se dieron cuenta que con las modificaciones que tenían que hacer para que eso funcione correctamente, era más fácil directamente usar Linux, que es lo nativo sobre lo que corre todo esto, para poder mantener el ritmo de todas las versiones e ir teniendo la última versión de todo. Aquí podemos correr Spark, Hive, Pig, Storm, HBase, Hadoop puro, todas las mismas cosas que corremos en un clúster que creamos nosotros. Y obviamente tiene SLA y la integración con Visual Studio. Del otro lado tenemos Azure Data Lake Analytics, que es un servicio de Analytics que escala dinámicamente. Es un servicio distribuido, ¿sí? Nosotros le decimos en cuántos nodos queremos que corra, le damos que ejecute y eso usa los nodos que nosotros le pedimos y ejecuta la query que nosotros le pasamos. Puede trabajar sobre todo tipos de datos, pueden ser datos estructurados como no, o semiestructurados, eso no hay ningún problema. Y usa un lenguaje que se llama uSQL, que combina C# con SQL. Ahora vamos a ver un poquito más cómo es ese lenguaje nuevo. Por debajo de esto tenemos el servicio de Data Lake Store, que es un servicio de datos ilimitado.
tanto en tamaño del store completo como en tamaño de archivo. Perdón. Obviamente, como todos los servicios, tiene un SLA, está administrado por Microsoft y todavía está en preview. Y sobre esto podemos correr Analytics, HT Insight o cualquiera de los otros servicios, tanto de Hortonworks, Cloudera o Mapper. Data Lake Analytics nos permite correr sobre todo tipo de datos. ¿Sí? Lo que hablábamos hace un ratito. Podemos ir a un SQL Data Warehouse, SQL Database, ir al store, storage, en Blob Storage, o en una VM que tenga SQL Server. No hay ningún problema. Entonces, ¿de dónde viene este lenguaje nuevo? ¿Por qué crear un lenguaje nuevo si ya hay un montón de lenguajes para hacer estas mismas cosas? Justamente para poder hacerlo performante, fácil de usar, toma las mejores cosas de cada uno de los lenguajes que ya existían, ¿sí? Como Transact SQL, Hive o Scope, y los une en un nuevo lenguaje que combina las mejores partes de cada uno. A ver si se llega a ver bien el código. Sí, parece que sí. Entonces, ¿cómo es una query en uSQL? Tenemos toda esta parte, que es un row set, perdón, que es cómo pasamos datos. Todos estos tipos de datos son los tipos de datos de C#. Así que son los datos que ya conocemos si usamos C#. La diferencia entre un data warehouse y un proceso de Big Data es justamente esto que está acá. El esquema en un data warehouse se establece de entrada. Uno no puede insertar nada si no cumple con el esquema que tiene ese data warehouse. En Big Data hacemos al revés. Almacenamos todo como está y al esquema lo ponemos al leer, para poder leer y comparar manzanas con manzanas, ¿no? Acá le indicamos de dónde se está leyendo el archivo, qué extractor vamos a usar. En este caso es una función custom, ¿sí? Que se llama, es esa WebLog Extractor, pero podemos usar las estándares que son para TSV, como la que está abajo. En la parte del select vamos a estar usando expresiones de C#. ¿Sí? Podemos usar cualquier función de C#, no hay ningún problema, lo cual nos da la ventaja de usar todas las funciones que ya tiene el framework. La salida le vamos a indicar a dónde se va a hacer, que es ese archivo.txt, y le decimos en qué formato va a ser la salida, que en este caso es un archivo separado por tabs. ¿Sí? Veamos un poquito cómo corre todo esto en Azure. Yo tengo acá una suscripción donde tengo un servicio de Store y de Analytics. Vamos a abrir este servicio. Esta es una cuenta compartida, así que puede haber otras personas corriendo jobs en este momento. El servicio ya viene con algunos scripts de ejemplo, que son los que vamos a correr ahora. Por ejemplo, ¿sí? Este ejemplo va a leer datos de un archivo TSV
y simplemente a esos mismos archivos, a esos mismos datos los va a poner en otro archivo TSV. Entonces, esta parte es la que define el esquema de esos archivos que estamos leyendo. Y acá le decimos el output, qué es lo que va a hacer. Le podemos setear una prioridad por si estamos lanzando varios jobs para que pueda saber el servicio cuál tomar primero y cuál después. Y aquí le indicamos el nivel de paralelismo que queremos usar. Con esto tenemos que tener un poco de cuidado porque en realidad lo que Microsoft está haciendo es cobrarnos por el nivel de paralelismo que nosotros indicamos acá. Por ejemplo, este ejemplo que es súper simple, no va a usar más de un vertex, no va a usar más de un nodo, porque es súper simple, lee un archivito y escribe en otro, con lo cual no tiene sentido ponerle 12 máquinas. Porque nos van a cobrar por 12 máquinas, pero va a usar realmente una. Entonces, vamos a darle que corra este job. Cada vez que corremos un job, nos muestra qué es lo que está pasando. ¿Sí? Lo primero que hace es preparar esa query, que luego la va a encolar, porque podemos tener varios jobs corriendo en el mismo lugar, así que todos estos entran en una cola que está priorizada. Luego lo va a correr y finalmente nos va a devolver los resultados. Sí, nos va marcando la duración de lo que está sucediendo, en qué estado está en este momento y la persona que envió esto. Y aquí al costado nos está mostrando qué es lo que está pasando, nos arma un grafo. Ahí está, ahora está corriendo. Entonces nos muestra qué es lo que está sucediendo aquí. Lo primero es extrae los valores, luego hace un aggregate, que en realidad es directo al archivo del final. Y una vez que esto finaliza, que seguramente ya lo debe haber hecho, podemos ver el input, si queremos. Que si se fijan, es un archivo súper simple, tiene 6 columnitas, 7 en realidad, con unos cuantos valores. Y el formato de salida, que no hicimos absolutamente nada con ese archivo, no hicimos ninguna operación, simplemente lo grabamos, es exactamente el mismo. Sí, si se fijan, esto tardó 1 minuto 11 segundos, todo eso para provisionarnos el nodo que queríamos usar, ejecutar la query y dar de baja todos los nodos que estamos usando, dejarlos en el pool nuevamente para que los pueda usar otra persona. Tenemos también acá un Data Explorer, ¿sí? Por si queremos ver qué es lo que tenemos guardado dentro de nuestro store. Sí, tenemos storage accounts que están vinculadas a esta cuenta, o en el catálogo tenemos los datos de acá. Como esto les decía que es una cuenta compartida, hay gente que ya puso datos, obviamente son datos públicos, así que cualquiera podría, de las personas que tenemos acceso, podría usarla. Y acá están los archivos en sí. ¿Sí? Si entramos a alguna de las carpetitas, vamos a ver todos los archivos de salida de todas las ejecuciones. Esto nos puede servir para fácilmente y rápidamente chequear que todo esté funcionando sin tener que usar ninguna otra herramienta. Vamos a correr otro de los ejemplitos un poquito más complejo.
¿Sí? Esto va a crear una base de datos dentro de nuestro servicio. Si es que no existe, con los tutorials. Y una nueva base de datos que es un poquito más compleja. Le va a definir el esquema que va a usar. Lo corramos. Así vamos viendo qué es lo que hace. El gráfico me dice que no está disponible porque obviamente todavía está preparando y hasta que no esté encolado no va a estar. Vamos a refrescar. Ahí está. Bueno, como toda demo puede fallar. Me quiere mostrar el grafo, que es la parte más interesante de ver esto, que es nos va indicando cómo cada una de las partes va ejecutando y cuáles son todas las acciones que van sucediendo aquí. Vamos a correr otro de los que demoran un poquito más de tiempo. Vamos a hacer una query a la tabla. Acá, por ejemplo, hacemos una query a esta tabla que habíamos creado, que yo ya sé que está creada porque ya corría antes la query. Esto nos va a devolver un archivo en formato TSV, que es uno de los formateadores nativos, en este archivito. Y, alternativamente, nos va a devolver la misma query, nos va a devolver la tabla completa, que es la misma query, porque estamos haciendo un select asterisco en la query anterior, pero de forma directa, ¿sí? Sin tener que hacer una query. Ahí está. Entonces tenemos nuestra tabla de origen, nuestro origen de datos. Tenemos este que es el comando que se está ejecutando, que hace el combine split, y nos va a devolver los dos archivos, ¿sí? El que está saliendo con la query y el que está saliendo con un output directo. Mientras esto está corriendo, nos va diciendo qué está haciendo. ¿Sí? Esto necesitaría dos vértices. Si queremos podemos... A ver si... Hacer un refresh. A ver si ya nos marca. Bueno, ya corrió, por lo tanto acá tenemos ya el primer vértice que está en verde, ya nos está marcando qué es lo que está pasando. Desde aquí mismo podemos ir a ver los resultados de salida, ¿sí? Igual que los veíamos hace un rato. Ok, no me quiere mostrar esto, pero debería poder ver también qué fue lo que pasó aquí dentro y que me dé un login de qué fue lo que hizo. Como esto me dice que usa dos vértices, lo que vamos a hacer ahora es correr esta misma query con dos vértices, a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a hacerlo a mano. Y le vamos a dar submit de nuevo.
Bueno, mientras esto se va preparando, les muestro este sitio, que es el sitio que armó la gente de producto, que es el sitio con todos los ejemplos del lenguaje de SQL. Y tienen un proyecto en GitHub, en donde tienen un montón de ejemplos para hacer diferentes cosas. Acá tenemos una introducción a qué es el lenguaje y cómo escribimos queries en el lenguaje. Aquí tenemos una query un poquito más compleja, donde va encadenando cosas. ¿Sí? Lo primero que hace es, por ejemplo, extraer datos de un archivo CSV con el historial de Twitter de un usuario. Y después usa esta misma variable que tiene de la extracción, la está usando aquí abajo como origen para hacer esta query. ¿Sí? En la cual va haciendo un split de los espacios para traerse todos los usuarios que estuvieron tuiteando. Y luego usa esas dos entradas, ¿sí? En esta otra query, hace una unión, porque lo que está haciendo es obtener todos los usuarios de los tweets, ya sea alguien que la persona nombró, como los retweets y la propia persona, y va a contar luego cuántas veces apareció cada uno de los autores en los tweets. Y eso nos lo devuelve en un archivo .csv. Si se fijan, la sintaxis es súper fácil de leer y entender. No tiene muchas complicaciones, justamente por esta combinación de SQL y la potencia de usar expresiones en C# que tenemos en una misma sintaxis todo junto y nos facilita la vida. Bueno, tampoco quiero mostrármelo acá. Seguramente desde Visual Studio se lo puede ver, es un poco más cómoda la interfaz. El tema es que con la resolución que tenemos acá en el monitor, mostrar cosas con Visual Studio desde aquí es un poquito complicado, así que prefería mostrárselos directamente desde el portal. Si alguien está interesado en jugar con todo el lenguaje, este es el repositorio de GitHub que les comentaba, que estábamos viendo recién. ¿Sí? Donde tenemos un montón de ejemplos. Uno es el de Tweet Analysis, que es el que estábamos viendo recién, que está ahí en la página. Pero, por ejemplo, tenemos algunos ejemplitos para leer archivos JSON, que no es uno de los formateadores nativos, pero es uno de los tipos de datos que más se están generando, ¿sí? Especialmente cuando tenemos escenarios de IoT. Entonces es interesante poder directamente usar archivos JSON y poder leerlos. Sé que el equipo está trabajando para poder incluirlo como un formateador nativo. Obviamente todo esto va a depender de qué es lo que quiera la gente y qué es lo que los equipos que usan y las empresas que usan el servicio estén necesitando. Sí, aquí nos explica un poquito esto, de cómo funciona. Vamos a ver si podemos correr este mismo ejemplo. Entiendo que los datos están, así que deberíamos poder correr este mismo ejemplito acá. No, los datos no están. Una lástima. Si no, acá nos explica cómo hacer para bajarnos nuestros propios datos desde Twitter en un archivito CSV. No lo vamos a hacer ahora porque vamos a perder un montón de tiempo.
Ok, entonces, les dejo aquí mis datos de contacto. Está mi blog y está la página en la que veíamos el tema de uSQL. Así que, bueno, genial. Gracias.